Muy buenas chicos, hoy os vamos a enseñar a cómo cambiar los rodamientos de tu rueda de scooter, ¿vale? Son unas preguntas que nos hacéis habitualmente porque es bastante difícil. Entonces lo que vamos a necesitar son los rodamientos nuevos, ¿vale? Vamos a necesitar una llave para poder introducir aquí dentro y hacer palanca y un martillo. Para trabajar lo suyo es encontrar un sitio donde podamos poner la rueda totalmente plana, ¿vale? Y que cuando lo golpeemos el rodamiento hacia afuera, que no haya nada que lo entorpezca. Por ejemplo, si esto lo utilizo aquí, que es totalmente plano, nunca va a salir, ¿vale? Tenemos que dejar un espacio para que pueda salir. Vamos a meter esta llave hacia aquí, por la parte interna, ¿vale? Y apoyando, veis que aquí hace tope. Si miráis aquí veréis que está apoyando sobre el interior de este rodamiento y golpeamos de una manera seca, ¿vale? Con la mano hacemos fuerza hacia el lateral para que no se mueva, recordar que esté el rodamiento libre y golpeamos seco. Ya ha salido, ¿vale? Lo tenemos aquí, el rodamiento nuevo, o sea, perdona, bueno, nuevo porque la rueda es nueva, ¿vale? El rodamiento, el separador y el otro rodamiento que está aquí. Sacar este rodamiento es más fácil. Le golpeamos con esta parte de aquí, o si tenemos por ejemplo, pues yo que sé, un destornillador plano. A ver, por ejemplo, un destornillador de estrella, da igual. Mientras golpeemos siempre en la parte de la arandela, o sea, del anillo este, no pasará nada. ¿Qué pasa si te pasas? Pues mira, si tú golpeas en la parte del centro, pasa esto, ¿vale? Ya este rodamiento directamente está gripado y ya no sirve. Así que ahora con más motivo tenemos que cambiar los rodamientos. Vale, yo lo golpeo con esta parte de aquí y sacamos el rodamiento, ¿vale? Normalmente los rodamientos nuevos en algunas ocasiones vienen con un separador. En este caso, si os fijáis, este es el separador estándar y esta, al ser una rueda Radix, necesita un separador más grueso. Entonces este rodamiento prescindimos de él y utilizamos este. Para meter el rodamiento es bastante sencillo, pero hay que hacerlo con cuidado. Si os acordáis, habíamos hablado antes de golpear en la parte interna. Ahora vamos a golpear el anillo exterior y vamos golpeándolo con golpecitos suaves, ¿vale? Alrededor, y de manera que vaya entrando totalmente plano. No hagáis, si veis que se mete mucho por un lado, tenéis que ir golpeando por el otro lado, o sea que siempre vaya totalmente plano, ¿vale? Ya está, ya ha entrado. Ahora le metemos el separador y volvemos a poner el rodamiento nuevo. Ojo, hay separadores que no tienen esta circunferencia por alrededor, ¿vale? Esto es para que siempre esté centrado. Si no lo tiene, puede ser que te pongas a meterlo y de repente se te doble y te toque sacarlo, que es una movida, ¿vale? Entonces, llevar cuidado si no tiene este tipo de arandela. Vale, ponemos el rodamiento nuevo, le pegamos un golpe para que ya se meta un poquito por algún lado y ya vamos metiendo poco a poco por alrededor. Podríamos haber metido la rueda aquí, haber apretado y se acabó, sí, pero esto es la idea para que lo podáis hacer vosotros en casa. Y ya tenemos los rodamientos que funcionan perfectamente, ¿vale? Ahí está. Después tenemos aquí el espaciador que está dentro, lo ponemos en el centro y ya metemos el tornillo para que pueda entrar perfectamente, ¿vale? Así que nada, de esta manera podemos cambiar los rodamientos en poco tiempo, la verdad, y con mucha delicadeza, ¿vale? Porque son bastante sensibles. Entonces si le dais muy fuerte puede ser que lo veréis, ¿vale? Nos vemos en otro tutorial.